Emociones en equilibrio. Pues muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en dónde y cómo y a qué horas nos hagas el grandísimo favor de escucharnos. Esto es Emociones en Equilibrio. Yo soy Juan Carlos Martínez, consejero en adicciones, y hoy con un tema que a mí me tiene apasionado, intrigado, con dudas, y no sé si alguna ocasión también ya lo hice, me quedó la duda y ahorita te lo platico. El tema es cómo ayuda la hipnosis en la terapia. Y tenemos una experta, ella tiene mucha experiencia, ella es psicóloga y ahorita vamos a presentarla. Ella es Evelyn Infante y le vamos a pedir, Evelyn, bienvenida, que nos platiques un poquito de ti, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidos a todos los que están visualizando el programa. Para mí es un gusto, un honor que Juan Carlos me haya invitado. Y pues como lo dice, soy psicóloga, especialista en psicoterapia familiar, esa es mi especialidad, okay. Y también trabajo con hipnoterapia. Desde el 2010-2011 yo empecé a estudiar hipnoterapia ericksoniana estratégica para adultos, entonces desde ahí a la fecha es que tengo como todo el tiempo trabajando en ello. Trabajo en línea y presencial, entonces bueno, ya después me especialicé para hipnoterapia de parejas y familias, hipnoterapia grupal, hipnoterapia para niños y adolescentes, que fue la última especialidad en 2016-2017. Okay. Entonces también desde esa fecha es que ya vengo trabajando con niños y adolescentes y pues me dedico a la práctica clínica, también brindo algunos talleres de psicoeducación, coordino algunos programas también para brindar educación a psicólogos, trabajadores sociales o médicos. Y también brindo capacitación a empresas, sobre todo enfocado a llevar esta parte de la salud mental, ¿no? Porque si hay personas que a lo mejor se resisten o todavía no conocen la parte de la terapia, bueno, pues en la empresa pues también tenemos algunas condiciones, ¿no? Que se presentan y que es necesario trabajar y dar apertura, ¿no? A esta cuestión de la salud mental. Oye, pues muy amplio tu experiencia. Te voy a pedir permiso para ver si al final, cuando subamos esta entrevista, podemos poner tus redes sociales y dónde contactarte, por si a alguien le interesa algo de lo que tú platicaste. ¿Te parece? Sí, claro que sí, adelante. Ok, fíjate que te quiero platicar algo. Te digo que no sé si alguna vez estuve en una hipnosis, porque en uno de esos grandes intentos para saber qué pasaba en mi vida, tomé un curso de autoconocimiento y yo recuerdo que trabajando la parte sexual como niño, nos hicieron como una meditación, pero más bien yo creí que fue como una hipnosis, porque yo regresé al momento donde hubo un hecho, incluso los olores, las mismas sensaciones las viví y me ayudó mucho para descifrar lo que tenía que encontrar, ¿no? Aquí mi pregunta, no sé si hacerla ahorita o después, o te la hago de una vez y ya tú lo haces. Sí, cuando tú quieras. ¿La hipnosis qué trabaja? ¿En el inconsciente o en el subconsciente? Porque esas tres partes, o sea, mi consciente, mi subconsciente y mi inconsciente, todavía a mí no me queda muy claro. Tengo algunas ideas o algunas situaciones de cómo maneja, a ver si después nos ayudas a un taller de cómo maneja eso. Pero bueno, esa es mi pregunta. Te dejo ya entrar al tema y tú lo vas haciendo como tú eres la experta, ¿te parece? Ajá, sí, claro. Me parece, Juan Carlos, que por lo que me comentas, sí fue una situación de hipnosis, de acuerdo a la que yo manejo, que es ericksoniana estratégica. Justo lo que queremos es esto, que el paciente permanezca consciente, o sea, que esté despierto, que pueda percibir olores, sabores, o sea, aunque en ese momento no tengamos ningún aroma especial o algún sabor, o sea, no le damos a probar nada, pero el paciente lo siente, ¿no? O sea, tiene esa sensación, hay respuestas de sensaciones corporales y trabajamos a nivel inconsciente. Esta hipnosis que yo manejo trabaja esos dos niveles de atención.
el consciente, que es cómo percibimos el mundo con nuestros 5 sentidos, más, y se dice que en el consciente pues es estar despiertos, ¿no? O sea, darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, y el inconsciente, que es donde están guardadas todas las experiencias, todos los aprendizajes, todo aquello que hemos vivido. Y entonces, de acuerdo a cómo yo percibo, cómo vivo las cosas, yo las guardo de una manera en mi inconsciente. Okay. Y entonces, lo que hacemos en el trance o en las técnicas es que este nivel de comunicación que tenemos todos, porque cuando estamos imaginando cosas o pensando, tenemos comunicación con el inconsciente, que esta comunicación sea pues a nivel terapéutico, ¿no? Que sea con un objetivo, con una intención, con un propósito, que es ayudar al paciente a mejorar, a sanar. Entonces trabajamos con estos 2 niveles. Cuando el paciente, porque puede ser que se va a la cuestión subconsciente, ahí ya no tenemos, te voy a decir acceso, o sea, sí hay acceso, pero no hay información. Esta parte del recuerdo es el inconsciente, pero cuando el paciente se va al subconsciente, durante el trance, pues no ve nada, o sea, puede percibir colores, o su mente en blanco, su mente en negro, o sentirse como que se queda dormido. O sea, no hay una información clara o concreta como lo es un recuerdo o como lo es un olor o un sabor, ¿no? Entonces se dice que cuando nos vamos al subconsciente, que es la parte como más interna, entonces no tenemos esa información tan clara o datos que nos ayuden en su momento a trabajar algunas cosas, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando. Simplemente a esa parte de alguna manera ya no podemos accesar. Pero cuando el paciente en una técnica tiene esto, como tú lo dijiste, algún recuerdo, dependiendo del objetivo y de lo que esté trabajando el paciente, podemos estar trabajando con eso que está recordando. O sea, si fue algo desagradable, si es algo donde hubo alguna situación traumática, le podemos ayudar en ese momento al paciente a resolverlo. Entonces, cada mente va trabajando diferente y también pues hay técnicas que permiten que el paciente pueda acceder a ese nivel, ¿no? O sea, al subconsciente, pero ahora sí que va a depender del paciente y de la situación que se esté trabajando. Ok, podríamos decir que la única diferencia de las 2 partes que nos dices es que en una obtenemos menos información. Es correcto. Ajá. Okay. Y cada persona, no sabemos por qué, accesará de manera diferente. Ok, hasta ahí me queda claro. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento de la terapia o a quiénes se les sugiere la parte de la hipnosis? Porque mira, yo te platico, hay gente que me ha tocado atender que está dispuesta y está en su momento y fluye totalmente con todo. Y hay gente que está muy bloqueada, que dice, no, yo tuve una infancia muy feliz o yo no tengo problemas, bla, bla, bla. ¿Ahí es donde se les puede sugerir? Sí, yo lo hago dependiendo de su motivo de consulta, porque como te compartí, yo trabajo 2 tipos de terapia, la psicoterapia familiar y la terapia con hipnosis. Dentro de la terapia con hipnosis hay que aclarar que la hipnosis es una técnica, es una herramienta que se utiliza dentro del espacio de terapia, ¿no? Entonces, en mis sesiones tenemos un espacio de terapia con lo que iniciamos, ¿no? Se obtiene información, abordamos algún asunto y después se aplica la técnica. Pero cuando hago la entrevista para conocer a mis pacientes, porque este es el primer contacto, claro, y dependiendo de su motivo de consulta, por ejemplo, si hay alguien que me dice que está teniendo situaciones de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño, algún padecimiento psicosomático, o sea, cuando hay alguna enfermedad, un padecimiento físico o una cuestión emocional que lleva tiempo con ello, es un motivo, o sea, o es una, pues sí, es como una señal para poder trabajar con hipnosis. Ahorita explico por qué. Okay. También cuando me dicen que han ido a terapia y que no pueden solucionar la cuestión, o sea, el problema, es otro indicador para mí para sugerir la hipnosis. No ven avance, pues. Ajá, que no ven avances,
o cuando me dicen, quiero cambiar esto, o sea, ya no quiero tener eso, quiero dejar de ser eso, muchos lo mencionan así, quiero recuperar esa parte de mí, o quiero volver a ser la de antes, el de antes, ¿no? Entonces también, cuando están pasando también por procesos de duelo, o en donde hay cuestiones de dependencia emocional, que cuesta mucho trabajo separarse, también adicción. Bueno, aquí vamos a encontrar que nos ayuda como para todo, pero mucho es como dependiendo la manera como el paciente lo exprese. Yo siempre les explico los dos tipos de trabajo y les digo, yo te recomiendo trabajar con este tipo de terapia. Cuando tienen esto que te mencionaba de depresión, ansiedad, estrés, trastornos del sueño, psicosomáticos o dolor, y que los síntomas ya están afectando su calidad de vida, les recomiendo la hipnosis porque es una terapia muy efectiva en el sentido de disminuir los síntomas y que ellos recuperen la calidad de vida en el menor tiempo posible. Entonces, ese es uno de los motivos, ¿no? O sea, cuando ya está afectando, es lo que me da pie o pauta a decir, este es el tratamiento. Como tú lo dices, a lo mejor cuando dicen, tuve una infancia tranquila y todo está bien y solamente vengo pues para vivir terapia una vez. Ok, bueno, a lo mejor podemos trabajar con terapia familiar. ¿Por qué? Porque la manera de trabajar es diferente, ¿no? Terapia familiar nos lleva a explorar y así. Y entonces hipnosis, al ser parte de terapia breve, en la terapia breve trabajamos por objetivos y yo me centro en la terapia centrada en soluciones. Entonces es como, ¿cuál es tu problema? Buscamos la parte de solución de cómo quieres estar, ¿no? Por ejemplo, alguien que me dice, no puedo dormir. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Pues quiero poder dormir, quiero dormir 8 horas, ya no quiero tener insomnio, quiero dejar de sobrepensar y estar despierta toda la noche. Entonces, ese es el objetivo y me voy a la solución y entonces buscamos las técnicas. Te enfocas. Que vayan me enfoco en eso y esa es la parte. Entonces, mis tratamientos son de 10 sesiones. Entonces, cuando un paciente tiene ansiedad a lo mejor de años y que tal vez desde su adolescencia fue diagnosticada y que aún está con medicamento o sin medicamento, de todas maneras yo decido, les recomiendo y decido presentarles este tipo de terapia porque la experiencia me lo ha dicho. La verdad es que los pacientes logran esa disminución, se sienten mejor, obtienen esa regulación, o sea, porque también durante el tratamiento brindo psicoeducación, en esto que te decía que primero es la parte de la terapia, pues vamos viendo qué es la ansiedad, qué es la depresión. Es importante que el paciente reconozca cuáles son esos factores que los pueden llevar a tener estrés, ansiedad, miedos, insomnio, a que se enojen, a que no puedan, insomnio, todo esto, colitis, gastritis, y entonces es importante que lo sepan porque también en ellos tiene que venir esta parte de autocuidado, ¿no? O sea, si yo sé que me hace daño, pues entonces debo de cuidar o prevenir, o ya sé que va a pasar esto, entonces ahora sí viene esta conciencia de darme cuenta y entonces aplico respiraciones o hago algunos ejercicios, ¿no? Entonces, mucho de la hipnosis está enfocado no solo en que el paciente recupere la calidad de vida, sino que asuma la responsabilidad de todo lo que le va pasando a su alrededor, ¿no? Entonces, pues sí, depende más bien como del motivo de consulta. Y, por ejemplo, si alguien me dice, es que traigo cuestiones con mi familia, a lo mejor no me llevo bien, bueno, puedo sugerir la terapia familiar, pero si también veo que ha intentado resolver y no puede, entonces le sugiero más la parte de terapia con hipnosis, porque es una terapia que nos ayuda a que cuando hemos intentado y no podemos, nos ayuda a hacer esos cambios. Hipnosis trabaja a nivel de percepción y a nivel cerebral con atención, memoria y la atención, y entonces percibimos las cosas de una manera y esto nos lleva a tener algunas conductas. Entonces tú tratas de hacer los cambios, pero a lo mejor eso que percibes hace conexión con algo en tu inconsciente de la información que está ahí y te lleva a que tengas el mismo comportamiento, y en esta parte de hoy no puedo, ¿no? O sea, se me dificulta cambiar. Entonces, como en automático. En automático actuamos. Entonces con hipnosis nos ayuda a que eso pueda
cambiar a través de la manera como lo trabajamos, ¿no? O sea, porque es como de, a lo mejor tu familia se va a seguir comportando de la misma manera, pero tú ya te estás dando cuenta que para ti no es agradable estar teniendo esas respuestas o esas conductas. Entonces vamos a trabajar contigo para que eso se modifique. Entonces así es como vamos trabajando. Ok, yo tengo una pregunta. Tú me acabas de mencionar que tú propones 10 sesiones. ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí. ¿Qué porcentaje sí termina sus 10 sesiones y qué porcentaje aborda en el momento que ve que tiene ya un avance y que cree que ya solucionó y lo deja a medias?
que hay mucha gente que deja la terapia. Uh-huh. Sí. Pues el índice de concluir sus tratamientos, yo diría que a lo mejor es un 60 o 70%, o sea, sí es alto, pero también se les ofrece, o sea, yo sí les menciono a los pacientes que si antes de la sesión número 10 ellos alcanzan sus objetivos, podemos terminar. Entonces, tengo pacientes que sí terminan a lo mejor en la sesión 9, en la sesión 8 o en la sesión 7, dependiendo. Entonces, también eso tiene como un porcentaje, pero también hay pacientes que al sentirse bien, como tú lo dices, tal vez, no sé, en una tercera, cuarta sesión, abandonan, ¿no? Y no regresan. Entonces, a lo mejor dentro de ese 30 restante hay un poquito de todo. Pudiéramos decir que a lo mejor un 15 tal vez o un 20 lo abandona por sentirse bien, y el otro porcentaje restante, un 10%, lo concluye, pero antes de esas 10 sesiones. ¿Por qué? Porque también hay quien dice, yo sí quiero concluir las 10 sesiones, aunque ya me sienta bien. Entonces va dependiendo de cada paciente. Sí, es el compromiso que tiene, ¿no? Ahora, sí, claro. Quiero llegar a algo. De las personas que abandonan, ¿algún porcentaje regresa? Sí, yo tengo pacientes. Sí, no te sabría decir cuál es el porcentaje, a lo mejor no es mucho, pero ¿qué pudiéramos poner? No sé, un 30, tal vez, no sé, en números, pero sí tengo pacientes, por ejemplo, que conozco desde el 2021, 2020, y los he visto cada 2 años o cada 3 años, o sea, en algún momento regresan, ¿no? Y regresan, dime. No, interrumpen y luego ven que faltó algo y la misma experiencia de vida, el conflicto, los hacen regresar, y luego he visto que son los que despegan más después de haberlo abandonado, como haber tenido una recaída, digamos, se comprometen más, ¿no? Sí, esto es importante, o sea, como que hasta ellos reconocen esa parte, ¿no? O sea, que sí lo abandonaron por desidia o porque se sentían bien, y entonces reconocen esto, o sea, que deben de concluir su proceso, y entonces... Claro, y muchas veces lo hacen por temor, ¿no? De repente enfrentarte a situaciones de tu realidad, situaciones que tenías bloqueadas, que no tenías un contexto de irregularidad o de enfermedad, no te gusta, ¿no? De repente enterarte que tu familia no es perfecta y que está conformada con seres humanos que también tienen errores, y así se construye la mecánica de la familia, es complicado, ¿no? Sí, claro, la verdad es que es como dicen, la terapia es para valientes, ¿no? O sea, esta parte de afrontar las situaciones, de encontrarte contigo mismo, de ver cómo son las personas o las situaciones en realidad, no es nada fácil, no es sencillo, y entonces pues muchas veces esto es lo que puede llevar a desertar, ¿no? O sea, porque es como, es un ejemplo, tal vez con alguien con dependencia emocional, o sea, es como el de, me estás diciendo que esa persona a la que yo amo, a la que digo que es el amor de mi vida, me lastima, me hace daño, y que lo tengo que dejar para yo estar bien, y eso de dejarlo me va a generar dolores, como no, gracias, ¿no? O sea, y entonces es claro, no, esa parte confrontativa no es tan fácil, no es tan sencilla. Mucho de este enfoque de dejarlos que se hagan responsables, hipnosis o este tipo de hipnosis que yo manejo, lo menciona así: no importa cuántas veces tengas que repetir o pasar por la misma situación, cada vez que tú pasas o estás repitiendo, vas aprendiendo algo distinto, pero es importante que te des cuenta de que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque es como esto, ¿no? O sea, ya que lo aprendí, entonces a lo mejor la siguiente vez no lo repito, pero no me di cuenta de algo, y eso es lo que termino aprendiendo, y así hasta que llega un momento en el que ellos van haciendo estos cambios saludables. Entonces, por eso los beneficios o la parte de trabajar con hipnosis nos permite que el paciente se sienta bien en el menor tiempo posible, porque lo lleva a eso, a asumir esa responsabilidad, a estarse dando cuenta de lo que genera. Pero claro, también hay pacientes que a lo mejor un tratamiento no es suficiente, y entonces requieren 2 o 3 tratamientos, y vamos trabajando
objetivos diferentes. A lo mejor empiezo por, no sé, por miedos o por estrés. Y entonces después me voy dando cuenta que tiene que ver con los límites, ¿no? O sea, tengo que poner límites, tengo que organizarme, tengo que tener esta parte de autocuidado conmigo, y esos son los siguientes objetivos que voy trabajando. Y a lo mejor después de ahí me doy cuenta que tiene que ver, es un ejemplo, con mi infancia. Bueno, pues entonces el siguiente objetivo va a ser sanar situaciones de la infancia o así, ¿no? Entonces, o el perdón, a veces, sí, o el perdón, ¿no? O ser flexible, o sea, entonces vamos trabajando de acuerdo también a lo que se vaya dando cuenta el paciente, porque a veces es como esta imagen muy famosa del iceberg, ¿no? O sea, llegan por lo de arriba, es que me está pasando esto, y pues en un momento la terapia te lleva a que veas todo lo que hay debajo, ¿no? O sea, y que entonces es más profundo. Es más profundo, exacto, y que lo tienes que trabajar. Y muchas veces pasa así, Juan Carlos. Tal vez su objetivo, no sé, es autoestima, o sea, lo mencionan como autoestima, y entonces descubrimos que es una parte de reconocimiento o alguna cuestión de herida de la infancia, y entonces yo voy aplicando técnicas que tengan que ver con eso. A lo mejor ya no se habla tanto de la autoestima, pero como es algo que está ligado con lo que tiene conexión, pues a final de cuentas el paciente sí dice, sí me siento de esta manera, o ya no requiero... Te vas a la raíz. Sí, nos vamos a la raíz. Qué bueno. Pues fíjate que me da mucho gusto de que lo platiques tan claro, y que las personas que están viviendo ahorita algún proceso complicado, porque el gran porcentaje de la gente que llega a terapia es después de una crisis o viviendo una crisis, ¿no? Antes como que no se necesita, o lo vas postergando, o simplemente no te interesa, ¿no? Entonces, si alguien de nuestra audiencia está viviendo algo, o conoce a alguien que pueda estar en crisis y que tal vez este video le pueda servir, pues lo invitamos a que lo compartan, ¿no? Okay. Bueno, ahora la pregunta es, ¿tú atiendes desde niños hasta familiares, grupos? Platícame un poquito más, ¿cómo vas manejando cada parte o cada edad? Bueno, con los niños y adolescentes, también por la parte de la normativa de cuidar esta cuestión de la protección de los menores, la entrevista la realizo con los papás y el menor, para ver cómo la interacción, ¿no? O sea, cómo se da como... Ya, que haya alguien presente. Sí, por así decirlo, pero no tan así, si se portan bien o si se portan mal, a quién obedecen, a quién no, o sea, como toda esta cuestión. Y después me quedo nada más trabajando con los niños. Con los niños y los adolescentes, el trabajo de alguna manera es similar. En esta hipnosis se utiliza la parte de escribir o dibujar, o sea, que ellos puedan plasmar esto que está en su interior, que lo dejen plasmado. ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda a darnos cuenta, es ese poder verlo ahí. Y la verdad es que con los niños el trabajo es muy sencillo, en el sentido de que son tan honestos, Juan Carlos, que te dicen así como, me pasa esto o no, y bueno, algo a explicar al público. El lenguaje de la hipnosis de ericksoniana, porque es por los fundamentos de Milton Erickson, es a través de analogías o metáforas. Entonces, muchas veces los niños logran sí decirte esa analogía de manera sencilla. A veces a nosotros como adultos se nos dificulta esta parte de analogía o metáforas. Entonces los niños sí te dicen, me siento atrapado, o a veces utilizan estos personajes, ¿no? Que les gustan. Es como si fuera tal superhéroe, o como si fuera esto. Muchas veces, con los adolescentes que les gustan los videojuegos, pues utilizo los videojuegos que les gustan para ir trabajando sus cuestiones emocionales. Entonces, con ellos el trabajo es así, los tiempos se van reduciendo un poco en cuanto a terapia y aplicar la técnica, y con algunos, si el tiempo lo permite, me gusta tener unos minutos de juego, solamente para conectar entre nosotros, para convivir, o sea, si confianza, que hagan clic, ¿no? Confianza, como eso. A veces cuando parte del objetivo tiene que ver con obediencia, frustración, con mayor razón busco ese espacio de juegos para frustrarlos,
y entonces que vayan aprendiendo a regular esta parte, ¿no? O sea, es algo también con intención propositiva. Con los adultos, de manera individual, pues de alguna manera el trabajo es un poquito más formal, por así. Dime, adelante. Tengo una pregunta, y ahorita me llegó. Ahorita la preadolescencia y la adolescencia, que carece tanto de comunicación, porque todo lo chatean, todo es con emoticones, todo con algunas palabras clave. Incluso puedes tener un grupo de adolescentes que no están hablando, pero están interactuando. ¿Qué tan complejo o qué tan difícil se te ha hecho que ellos puedan abrirse y soltar el teléfono y empezar a expresar lo que están sintiendo, lo que están viviendo? Bueno, yo sí les permito tener su teléfono mientras estén trabajando. O sea, la condición es, puedes tener tu teléfono, responder mensajes o estar jugando mientras continúes la conversación conmigo, ¿no? O sea, mientras estés dispuesto a trabajar, es algo que está bien. Ajá, sí, ya es totalmente esta parte de no comunicar, entonces restringimos el uso del teléfono. Okay. Tal vez es una ventaja del enfoque que con hipnosis, si el paciente no comunica, de todas maneras vamos trabajando, y una forma de trabajarlo es a través de mamá o papá. Se le pide a la mamá o al papá que ingresen al consultorio, que me digan qué es lo que desea que su hijo trabaje, y lo abordamos. Y si no, algo que yo les comento es como esta parte, o sea, de no quieres hablar, entonces yo me voy a quedar aquí, o sea, te voy a escuchar hasta el momento que tú quieras hablar. Y también con algunos, pues voy buscando esa forma de comunicación, ¿no? Te decía, bueno, a lo mejor veo que le está costando trabajo hablar de las emociones, y entonces, no sé, le pregunto por el videojuego o por alguna cosa que sé que le gusta, y de ahí trato de ir como ligando un poco el tema, ¿no? De, oye, ¿te frustrarás en el juego? Sí, me pasa cuando... No, hay quien de todas maneras no contesta, ¿no? Pero hay quien te dice, sí. Ah, ok, ya después les digo, oye, ¿te pasará esto mismo en la escuela o con tus papás? Y entonces, eso permite, pero a veces no. Entonces, cuando ya está ese bloqueo, es que se hace el recurso de los papás. Pero si no, pues mientras voy como dando ese espacio, como respetando, a lo mejor utilizo algún cuento o algo que les pueda ayudar, o sea, como para ir... Ajá, ¿no? Como para dar pie a hablar, o a que ellos se vayan sintiendo cómodos. Algo también que hago es platicar acerca de mi experiencia como adolescente, ¿no? O sea, les digo, no, pues yo también fui rebelde, yo también... Bajarte a su edad, ¿no? Sí, ajá, ¿no? Y entonces como en esa cuestión, o a veces pregunto de las series que les gustan, las veo y entonces converso con ellos, y hay quien sí te dice, ¿sí la viste? Y yo, sí, claro, pues sí, o sea, como en esta cuestión busco el medio de, ¿no? O sea, en esta parte de estar, pues sí, haciendo ese equipo, o que se sientan que no soy como una autoridad o alguien que los va a juzgar, ¿no? Porque no es mi trabajo. Ok, muchas gracias. Ahora me ibas a platicar con los adultos. Sí, con los adultos te decía que es un poco más formal. No quiere decir que con niños y adolescentes no sea formal, pero me refiero a que no hay esta parte como de juego, no hay tanto esta parte de uso de material, pero aún así hay pacientes, sobre todo los ansiosos, que el tener la parte de la plastilina o de repente dibujar, pues sí los hace sentir bien, ¿no? O sea, sí los relaja. Entonces, sí funciona. Y vamos trabajando igual, abordando algún tema, y después se aplica la técnica. Para la técnica voy a explicar aquí un poquito. Son técnicas de 15, 20, 25 minutos, dependiendo. Las técnicas son personalizadas, o sea, aunque sea una misma técnica, yo con esa técnica puedo trabajar con 20 pacientes de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada quien trabaja un problema, una solución y cómo se quiere sentir al terminar el ejercicio. Entonces, esta es la parte personalizada, ¿no? Cada quien lo adaptas a su perfil, digamos, a su contexto. Sí, a sus necesidades, a lo que son sus objetivos, y durante la técnica el paciente va a estar sentado, ojos cerrados. Pedimos los ojos cerrados, Juan Carlos, para
eliminar como estímulos visuales, pero puede permanecer con ojos abiertos. Por ejemplo, los niños y los adolescentes pues a veces no cierran sus ojos y entonces no es necesario cerrar los ojos para que nuestro cerebro cambie ese nivel de ondas y entre a trance, ¿no? Aquí un poquito, el trance es un estado natural que tenemos todos. A todos nos ha pasado que estamos conscientes, o sea, estamos haciendo algo y de repente pensamos algo, nos acordamos de algo o empezamos a imaginar y nuestra atención se va más a lo que está ocurriendo acá a nivel mental. Seguimos haciendo cosas porque estamos despiertos, pero ya no percibimos tanto o no atendemos lo que está en el mundo o lo real y nos vamos más acá. Entonces, esos momentos que los conocemos como, ay, me estás dando el avión, o estás en la luna, ¿no? O sea, esa parte de, sí le puse la alarma, sí cerré, sí apagué, sí esto, porque todo lo hacemos tan rápido y vamos pensando en otras cosas. Pues en hipnosis buscamos que esta comunicación a nivel inconsciente, o sea, esta atención en tu inconsciente, sea más profunda y dure un poco más de tiempo. Entonces, por eso quitamos los estímulos visuales, pero se pueden tener y no pasa nada, ¿no? O sea, uno puede entrar a trance a través de hacer el resultado, ¿no? Sí, no lo modifica, ni tampoco estar en línea o presencial, o sea, tenemos los mismos beneficios. Entonces entramos en trance a través de hacer algo repetitivo. Entonces, si el paciente está dibujando, esto es repetitivo, y si es un niño, un adulto, después de ciertos minutos, entra en trance. Entonces, vamos trabajando de esa manera. Las sesiones duran igual el mismo tiempo, más o menos 1 hora, y ya con familias y parejas el tiempo es de 90 minutos, 1 hora y media. Ahí vamos trabajando pues esta porque parte. Porque participan más, ¿no? Hay más interacción. Sí, que ambos comuniquen, que todo esto. Y una ventaja de trabajar en familia, en pareja o en grupos es que se crea ese inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, tú me decías, este grupo de adolescentes, ¿no? Supongamos que aplicamos técnica grupal en una escuela preparatoria o en una secundaria, ¿no? Y entonces estamos trabajando las emociones y a lo mejor los chicos no quieren hablar algunos, pero mira, con que 1 o 2 participen, lo que ellos trabajan, lo trabaja la mente de todos. Entonces, al trabajar con familias y parejas, pues esto nos ayuda a lograr esta parte de empatía, ¿no? De comprensión, ¿no? Hacer como este trabajo en equipo, ¿no? Y que esas diferencias se puedan resolver. Y en un trabajo grupal, pues hay que definir el objetivo, porque puede ser por ejemplo, si es escolar, pues hay que ver si tiene que ver con emociones o con mejorar su rendimiento, o si es un grupo para trabajar algunas enfermedades o la parte de, no sé, bajar de peso, por así decirlo, cuestión de hábitos. Entonces, lo que va trabajando uno, lo vamos trabajando todos, y entonces ese es uno de los beneficios o algo que nos ayuda, que nos aporta o lo que hace enriquecedor el trabajo grupal. Lo direccionas hacia el objetivo. Sí, claro, nada más que, bueno, a veces en grupal pocas personas acceden a hacer a ese trabajo grupal. Yo lo estuve haciendo y con quien tuve mejor respuesta fue con los niños y con los adolescentes, la terapia grupal durante un tiempo. Los adultos se resistieron totalmente, intenté hacer uno de hombres y solamente vino uno y pues ya con él nos quedamos a trabajar de manera individual, pero es que de repente esta parte de hablar no es tan fácil, ¿sabes? O sea, como decir que yo tengo un problema con esto, aunque todos estemos tal vez pasando por lo mismo, no sé, estrés, ansiedad, es como, y yo decir que tengo esto no es fácil. O sea, si no es fácil de manera individual, en grupo menos. Y entonces, pues digo, a veces los niños son tan transparentes, o sea, esta parte te dicen las cosas. Fluyen más. Sí. Está bien. Ok, una pregunta. De manera presencial, ¿en qué zona estás? ¿En qué estado de la República estás? Yo vivo en Morelia, estoy en Morelia, Michoacán. Acá me encuentro. Entonces,
toda la gente cerca de Morelia pueden tener una cita presencial contigo. Pero me imagino que la parte en línea la manejas. Sí, manejo en línea y trabajo con pacientes de Estados Unidos, también de acá. Ahorita estoy tratando de acordarme de Guadalajara. Estuve también trabajando con personas de Cancún, de Querétaro, de la Ciudad de México, de Lázaro Cárdenas, entonces también en su momento con algunas de Colombia y personas mexicanas que están viviendo en países europeos. Ajá, entonces bueno, esa es la parte, ¿no? Nos beneficia como mucho y en ocasiones porque uno pensaría que la diferencia de horario, ¿no? Pero bueno, a ver, se adapta uno a eso y entonces nos acomodamos muy bien. Ok, otra pregunta. ¿Los talleres que das a empresas, a instituciones o a escuelas, también lo puedes hacer fuera de tu área? O sea, coordinándote y quedando de acuerdo y toda la onda, se puede hacer, ¿no? Porque podcast, gracias a Dios, ha crecido mucho en estos 3 meses y también nos escuchan en Colombia, en Yucatán, en Sonora, en parte de Estados Unidos, gracias a Dios. Entonces, habrá gente que se identifique. Una de las cosas importantes, creo yo, después de que ya te animaste a entrar a terapia, es hacer clic con la persona que vas a tomar terapia. Sí, claro. ¿No? Si es hombre, si es mujer, la edad, si me identifico, tu manera de hablar, cómo te expresas, tu seguridad. Y estoy seguro que mucha gente se va a identificar contigo. Entonces, voy a dejar los datos de Evelyn para que puedan contactarla y si tienen interés, pues que puedas llevarle tú la terapia, ¿no? Y ya les indicarás si es normal, si es hipnosis y todo el asunto, ¿no? Ya para empezar a despedir el programa, ¿qué le recomendarías a la gente que le hace falta un empujoncito para empezar a tomar terapia? Que revisen un poco cómo se sienten, cómo está su día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta parte de en algún momento del día no tuve control de mis emociones o llego a casa sintiéndome estresada o estresado, cansado, estoy postergando las cosas, estoy descuidando mis relaciones o me estoy descuidando a mí, ¿no? O sea, como en esta parte consideran que hay algo que no está fluyendo, que no está haciendo como habitualmente lo hacen. Si la respuesta es que sí, pues entonces creo yo que ya es ese indicador de que pueden estar acudiendo a terapia. No esperar a que se sientan mal. También la terapia no necesariamente es para estar mal. Hay personas que dicen, como esto que tú decías, pero sin ser como un obstáculo o una resistencia, o sea, es como son personas que manejan sus emociones, esto, el otro, y entonces ellos mismos dicen, yo quiero mejorar esto, o sea, yo quiero optimizar esta parte, ¿no? Por ejemplo, en algún momento vino una persona que se dedica a ventas y dijo, si ya yo alcancé este nivel, pues yo quiero todavía más. Ok, entonces es eso, ¿no? La terapia también nos ayuda a optimizar, a crecer ciertos recursos. No tenemos que tener un padecimiento emocional o físico o que esté pasando una situación en algún contexto para venir a terapia. Si también tú dices, pues sí, me gustaría ser más responsable o más algo, entonces para eso nos puede ayudar también. Claro, yo creo que también la terapia puede ser preventiva, ¿no? Sí, claro, sí, es una manera. Y yo creo que uno de los mejores consejeros es platicar contigo, ¿no? Puedes pensar que eres feliz, pero llegas y hay un vacío, hay un hueco que de repente te dice que algo no está bien, ¿no? Yo a veces les motivo que no esperen a que llegues a una crisis, que sea trágico, que sea lamentable, para animarte a tomar terapia, ¿no? Pues, Evelyn, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Espero que esta plática le pueda ayudar a mucha gente. Ese es el objetivo de Emociones el Equilibrio, que tengan un abanico de posibilidades
y puede ser esta, puede ser la logoterapia, algún grupo, no sé, algo vas a encontrar donde hagas clic, pero lo interesante es que tú puedas trascender porque nos lo merecemos como seres humanos, ¿no? Tenemos detalles, la vida nos oferta cosas difíciles, pero vale la pena vivirla, ¿no? A pesar de todo. Te agradezco en nombre del staff de Emociones en Equilibrio y a todos los que nos escucharon. Por favor, compartan, comenten, toquen campanita, suscríbanse y les agradezco muchísimo. Evelyn, te mando un fuerte abrazo desde el Estado de México y muchas gracias. Esperemos que podamos contar contigo en otras ocasiones, ¿te parece? Sí, claro que sí, y muchas gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Te quiero invitar al curso Abordaje de las Dependencias y la Codependencia, que se llevará de manera híbrida, en línea y de forma presencial en Centro ABA, en la ciudad de Morelia. Es un curso avalado por la UNAM y estaremos trabajando cada 15 días. Son 10 sesiones. Comenzamos el sábado 28 de junio y finalizamos el 8 de noviembre. Es un curso diseñado para poder conocer, entender y brindar todas las estrategias necesarias para atender a los pacientes que presentan estas situaciones. El curso está dirigido a médicos, nutriólogos, psicólogos y trabajadores sociales. Si tú deseas mayor información, contáctame.